Hola, bienvenidos a un episodio más de Pulso Político Podcast. Yo soy Chema León Lara y el día de hoy me acompaña amigo, periodista, a quien admiro desde hace muchos años, Juan Antonio de Labra. Maestro, ¿cómo estás? Chema, qué gusto verte, encantado y gracias por la entrevista. La verdad es que con el gusto de poderte tener, me has estado acompañando en mi programa de radio ya aproximadamente desde hace 2 meses. Y bueno, pues ha sido un gusto que no hablemos de toros. No obstante, pues bueno, eres periodista taurino. ¿Desde hace cuántos años? Pues mira, en octubre de este año se cumplen 40 que publiqué por primera vez sin conocimiento de causa, casi una entrevista con Álvaro Preciado, que era el gerente operativo de la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, de mi tierra, y tenía 17 años, así que el 12 de octubre en el semanario El Redondel, que fue un semanario muy importante, muy bonito, el semanario que hacía la familia Vitar y Alfonso de Icaza Ojo, que surgió en 1928 y estuvo hasta el 87. Yo entré como corresponsal en Guadalajara en el 86 porque mi madre me cedió la estafeta, Carmelita Madrazo, quizá para ver si me encauzaba por algún lado. Ella argumentó que ya no quería escribir, que ya se cansaba, que no quería ir a la plaza. Eso yo creo que era un cuento de mi madre, que siempre fue muy astuta, tuvo una inteligencia muy refinada, y dijo, bueno, a ver si se encauza en algo, porque yo salí de la prepa y no sabía qué estudiar. Me puse a trabajar con mi padre en una imprenta y en un negocio de sellos de goma, que por cierto le decía, la familia de tu madre raba becerros y nosotros aquí erramos papeles. Y así fue como caí en El Redondel, y eso fue en octubre del 86, así que mira, se van a cumplir 40 años, luego ya estudié la carrera de periodismo, formalicé la actividad, empecé a aprender, a desarrollar el oficio y pues ya, ¿no? Ya se vino otra cosa distinta, pero sí, 40 años. A ver, bien lo dices, de parte de tu madre, pues es una familia taurina. Es decir, desde muy pequeño tuviste un contacto directo con la Fiesta Brava. Sí, porque no hay que olvidar que el ganadero de la Punta, Francisco Madrazo García Granados, mi abuelo, casó en segundas nupcias con la hermana de un torero famoso de la época, Jesús Solórzano, el rey del Temple, en el año 32. Y mi madre y mi tío Paco Madrazo Solórzano y Carmelita Madrazo Solórzano, pues ya traían este linaje de las dos familias, los ganaderos, Paco y Pepe Madrazo, y los toreros, que no solo era mi tío Chucho, que fue el fundador de esta dinastía, sino su hermano Lalo Solórzano, que fue empresario aquí, con mi abuelo y con don Pérez Romo, don Alfonso, el doctor, querido doctor. Sí. Y pues imagínate, entonces ahí los parentescos taurinos me dan esta facilidad de nacer en un entorno con este linaje taurino, por decirlo de alguna manera, y pues eso ayuda en un sentido, ¿no? De escuchar hablar bien de toros en tu casa desde niño y hablar a las personalidades que yo traté y conocí o vi, o por lo menos saludé y estuve escuchándolos, pues eso ayuda, ¿cómo no? Ahora, ¿nunca pensaste en ser torero? Sí, claro, me pasó la idea por la cabeza, fue una idea vaga, lo planteé. Mi padre fue muy tajante y le estoy agradecido eternamente porque me dijo, yo para eso no te ayudo. La fiesta está en crisis, se está acabando, fíjate, de eso hace ¿cuántos años, no? Pero ahí está tu mamá que tiene relaciones y amistades y pues a ver si ella te ayuda. Yo no te doy un peso para eso, los toreros son unos vagos y nada y no vas a acabar haciendo nada, vas a perder. Yo tenía 16 años y como dicen en España me acojoné, digo, a diferencia del papá que me hubiera dicho, claro, mi hijo, yo te compro tu becerro y un festival y te compro tu traje corto y venga el arte. Y no, entonces eso me detuvo, eso me contuvo. Y luego, sin embargo, Chema, a lo largo de los años tuve una gran afición al campo y a torear en el campo y a torear en tientas, y eso a mí me sirvió mucho para aprender cosas de la técnica, cosas de la dificultad que entraña el toreo, escuchar a los toreros, a los ganaderos, son los que te enseñan. Los profesionales son, cuando uno quiere aprender en profundidad este tema, los que realmente te enseñan. Entonces sí, toreé muchísimo, pero tiempo después, no como aficionado práctico, ojo, a festivales en público toreé 4, creo que un periodista no tiene que torear en público, es hasta chocante, cortar una oreja y dar una vuelta al ruedo. Uno es protagonista en un área, atrás, ¿no? En el callejón, en el burladero, con el micrófono, no con una muleta y en público. Entonces, eso dije, no, esto no está bien, pero en cambio, tientas, y en las tientas, pues llegué a torear más de 100 vacas con turno,
300 sin turno, de las 3, como se dice, y novillos, becerros, algún semental grande. O sea, entonces eso me sirvió para valorar la dificultad y hablar con más respeto para los toreros y para los ganaderos, evidentemente. Si te invitan a una tienda recientemente, ¿vuelves a bajarte o no? Ya no. Ya no tengo afición a torear, me da miedo que me den una cornada, me rompan una rodilla, irme al hospital ya con 57 años y decir, me dio una cornada una vaca. Pues viejo chufla, ¿no? Entonces no. Y luego quitarle muletazos a un muchacho, a un novillero, por darle prioridad al señor periodista que viene de invitado especial a una ganadería, se me hace también muy, muy cursi. Así que no, aunque no te digo que a veces ya voy a pocas tientas, pero sí de pronto una vaca muy buena, se me antoja pedir las 3, pero no, realmente lo bonito es pararla con el capote, ponerla al caballo, sacarla el caballo, tentarla tú desde el inicio, que esté solo en unas manos y a ver qué haces. Te puede tocar la buena, te puede tocar la mala. Y ese siempre es un albur en el campo, pero prefiero si una vaca de turno en su día, como cualquiera, que de las 3, porque ya cambia de manos, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo comerte el platillo recién caliente y servido que media hora después, ¿verdad? Ya con un animal capoteado, pues ya no es lo mismo, ¿no? Es correcto. Cuando decidiste estudiar periodismo, en ese sentido, dijiste, quiero estudiar periodismo para dedicarme al periodismo taurino, o tu idea del periodismo era específicamente para dedicarte a algún otro tipo, o sea, buscar otras fuentes. En un principio sí, obvio, porque ya había escrito, había tomado fotos con Óscar Ruiz Esparza, al que conozco hace casi 40 años en una revista que tenía que se llamaba México Bravo en Guadalajara, porque el Redondel desaparece de su versión impresa en papel, el semanario, y luego surge con una revista mensual a color, justo en el momento en que yo llego a estudiar a la Carlos Septién García, México, la carrera. Tengo un desencuentro con mi padre, como todos. Lo hemos tenido. Decido marcharme de un día para otro y en una semana no sabía que iba a estar estudiando periodismo. Me aceptaron de inmediato. El director, don Manuel Pérez Miranda, era súper taurino y cuando son taurinas las personas, pues uno cae en blandito, ¿no? Y me fui a México a vivir y a trabajar de secretario y de mensajero con Alberto Vitar, don Alberto, ya falleció por desgracia, y él me impulsó en mis inicios, fue un gran mentor. En la vida no nos enseñan a buscar mentores, a conservar mentores. Creo que esa es una gran torpeza en el nivel educativo, o por lo menos en la familia igual, ¿eh? Hay que procurar que los hijos encuentren buenos árboles a quien arrimarse para que les den buenas sombras. Y yo no me di cuenta en ese momento, pero él me relacionó, él me metió a Televisa, a la W, empecé a narrar corridas por radio, a tomar fotos en el Callejón de la México. Imagínate, yo con 20 años. Y luego le taloneaba con él a decir basta de mensajero y de pegarle los timbres a las revistas, contestarle a los suscriptores, hacerle llamadas. Pero ese fue un gran aprendizaje porque don Alberto era un hombre muy serio, buen aficionado, buen periodista, de tradición, de dinastía y muy respetado. Entonces me hicimos clic de inmediato, lo quise mucho, lo respeté mucho y en esos primeros 2 años él me apoyó bastante. Y luego ya empecé a trabajar en varios medios, en El Financiero, caigo al norte de Monterrey por Héctor Valencia Moreno, un periodista connotado, querido amigo, fue mi maestro, y viene la coyuntura de irme a estudiar a Madrid, un doctorado a la Complutense, y ahí sí me dan unas fuentes que son, había otro corresponsal, me dan fuentes de deportes, cubrí muchos partidos de fútbol, la época en que estaba Hugo Sánchez en el Rayo Vallecano y Luis García en el Atlético de Madrid. Cubrí conciertos de Maná cuando empezaban, de Café Tacuba, en fin, me fui a cubrir el Premio Príncipe de Asturias. ¿Fuiste a Oviedo? Fui a Oviedo en el 93, que se lo dieron a la revista Vuelta, estaba Octavio Paz, Krause. En fin, o sea, sí hice algunas otras coberturas que no eran de toros y mi inquietud era quedarme ahí, consolidarme como corresponsal en Madrid y no toros, ahí sí no hacía casi toros. Fui a cubrir una corrida de Guillermo Capetillo a Barcelona en 94, una de Miguel Espinosa Armillita Sevilla también, pero realmente ahí ya era el corresponsal del Reforma en todas estas otras áreas y estaba contento, estaba feliz y vino el error de diciembre. 94. Finales de diciembre me echan del periódico y trabajaba también con Raúl Orbañanos en la radio. Raúl me dijo que me aguantaba mi sueldo, porque pues, acuérdate que el peso se fue de 3.30, 3.40, 7 pesos. Los ingresos se me redujeron a la mitad y decidí volver. Ya había cursado los estudios, tenía los créditos del doctorado, pero dejé inscrita la tesis y nunca la pude hacer, no la hice.
No quería saber nada del tema taurino en ese momento, ni de España, ni de la tesis. Lo que estaba buscando era corretear la chuleta otra vez. No me fui a casa de mis padres, que hubiera sido una salida fácil a Guadalajara, ¿no? A tu cuarto de niño. Pues bueno, ahí que tienes una casa que siempre te dicen tus padres, lo cual es bello. Y no, dije yo, si triunfé en México de joven y me fue bien hace 5 o 6 años, yo tengo que luchar aquí, y me quedé. Y esta crisis pues fue durísima, tremenda, y se superó en 2 o 3 años y me levanté, y bueno, estas cosas te enseñan, ¿no? A ver, después de esta crisis, ¿cómo regresas a los toros? Me dices que ya no querías saber nada de España ni de toros, dejaste inconcluso tu doctorado. ¿Cómo regresas al tema taurino? Regreso porque para mí ha sido, me dijo un día una psicóloga que atiende casos de ejecutivos, que me encantó. Es la única terapia que he tomado en mi vida y fue maravillosa. Hasta que empecé a hablar con ella me di cuenta que se trataba de eso y no de una cosa personal o emocional, sino de trabajo. Me dio una orientación magnífica hace como unos 15 años. Me dijo, porque es americana, me dijo, tú estás en tu camita de arena en los toros. Sí, es mi vida, es mi pasión, es lo que sé, es lo que conozco, es lo donde me siento cómodo. Pero ojo, yo en España me soñaba como corresponsal del periódico, en otras áreas, como aprendiz de escritor. Quería vivir en España, quedarme a vivir en España. Y pues eso se truncó. Y volví a los toros porque es mi pasión y porque es lo que conozco. Pero hombre, al margen de los toros sí me gustan muchísimas otras cosas. No me he quedado encasillado en el periodismo taurino, tanto hago cosas que me gustan los museos, la gastronomía, el arte, la cultura, la fotografía, los viajes, que mucho de esto de viajar por los toros, pues lo hacemos. Y aprovecho siempre de no nada más ir a la plaza y a los toros y cultivar amistades, eso me encanta, que eso es bonito cuando viajas y tienes amigos. Y que sin lugar a dudas tus propias aficiones, aparte del mundo taurino, pues también le has puesto un poco tu expertise como periodista para entender o investigar un poco más, ¿no? Hablamos de cultura, hablamos de gastronomía, es decir, pues uno cuando es periodista, si le interesa algún tema, se mete hasta el fondo. Y lo bonito es ser reportero, porque el periodista es alguien observador, es alguien perspicaz, es alguien con sentido común y que todo le despierta la atención y todo tiene un sentido y todo tiene siempre una mente de decir, ¿por qué pasó esto? ¿Quién está aquí? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué actitud? Voy a investigar. Si eres muy inquieto y a mí esa mente de reportero siempre la tengo. No reporteo tanto como quisiera, pero es difícil saber reportear y de la escuela donde yo estudié en la Septiense es una escuela de reporteros y la verdad que eso a mí me encanta y sí, hice una intentona de dedicarme también a la Fórmula 1 y nuevamente la pandemia, así como la crisis del 95 me echó para atrás. Estuve en el Heraldo de México escribiendo a tope sobre Fórmula 1 de lo que no tenía ni idea, me empecé a documentar, a interiorizar. Llegó un momento en que me sentía con cierta capacidad de hacer algún comentario, no tan profundo, pero sí una crónica de un evento deportivo, de un gran premio. Y pensé, esto es paralelo. Encontré muchas analogías con el toreo, aunque parezca extraño, que sería largo enumerar. Pero dije, oye, empecé a hacer un suplemento anual, contratando, diseñando, editando en el del Heraldo. Y hasta que vino la pandemia, pues como siempre hubo un recorte de personal y vas para afuera, así que ni hablar. Pero bueno, también hice una intentona de dedicarme a temas de viajes en la revista muy prestigiosa Travesías. Hice un reportaje Las Galápagos, bello. En una ocasión que fui a cubrir una feria Quito, de ahí me fui a Las Galápagos, lugar maravilloso. Y bueno, entonces siempre estoy abierto a hacer cosas nuevas, no me detengo. Y claro, los toros es algo que más o menos domino, controlo, es de lo que me gusta, pero yo estoy abierto a lo que me digan. Ahora, tantos años en los medios de comunicación, tantos años como periodista, ¿qué es lo que más te gusta, la radio? Absolutamente. Narrar una corrida de toros por radio, que está en peligro de extinción, ese subgénero periodístico, se me hace lo más apasionante y lo más difícil. Hacerlo bien. El transmitirle a las personas que no están en la plaza lo que se está viviendo en la plaza, con un grado de conocimiento, de profundidad, pero también de amenidad, de chispa, de historia, de recursos periodísticos, narrativos para cuando el toro es malo, porque cuando el toro es bueno, varios cronistas narran muy bien. Cuando una becerra es buena, le pegan pases varios.
con la mala ahí te quiero ver. Igual con un toro aburrido. No hacer aburrida una transmisión y hacer que una persona hoy día mantenga un interés 2 horas y media o 3 escuchándote, imaginando, escuchando el olé de fondo, la música y se emocione, o me diga luego a mí, parece que estaba ahí, me encantó, los escuché. Ya para mí, con que una persona me diga eso, salgo feliz de mi trabajo. Es que estás narrando una historia en tiempo real. Finalmente, a ver, yo te he escuchado muchas veces en la radio, yo soy alguien que sigue escuchando radio, una persona que hace radio, estoy enamorado de la radio. Es increíble. No sé, es más bien una leyenda de aquel periodista que narraba béisbol, que un día inventó todo juego, ¿no? El Mago Septién. Sí. Y evidentemente, o sea, la capacidad de poder inventarse 9 entradas, creo que es algo increíble, ¿no? A ver, ¿cuántas corridas de toros has narrado hoy en día? ¿Tienes la cuenta? No la tengo, pero imagínate. No tantas como quisiera, pero un promedio al año de 30 por radio, que no se ven luego, porque lo que se ve es la tele, ¿no? O sea, la gente te ve en la televisión y cuenta o la temporada de la México 12 corridas, pues narré 12, no. Yo he hecho transmisiones de Madrid 80, de las ventas y de Sudamérica, de Quito, fui a Quito durante 14 años a narrar 10 corridas. Entonces súmale, y de Francia, y de Nimes, y de Barcelona, y de Valencia, y de producciones a veces mías, a veces con teléfono de cajita, y a veces ya con equipo híbrido y micrófonos y ahora con internet y aplicaciones. Entonces también me he buscado las vueltas de producir, igual el tema editorial, el tema de los libros, que también es algo que me apasiona hoy día, de poderme convertir en editor, que de alguna manera lo soy, aunque no con esa formalidad. Y bueno, pero sí, muchas corridas. Muchas corridas que has narrado. Pero también como aficionado, fuera del tema periodístico, ¿también acudes a la plaza como aficionado? No, fíjate. No. Ya no voy. Te voy a decir por qué. Porque ya son 40 años. Tengo un gran, maravilloso equipo de trabajo. Que uno está en Monterrey, Martín Banda. Quetzalcóatl Rodríguez está en Morelia. Mi coordinador editorial y mi coordinador de fotografía, Armando Landín, está aquí. Coordinamos todo aquello. Tenemos corresponsales, muy buenos amigos, todos compañeros. Y yo entonces, si de pronto digo, oye, voy a ir a una corrida a tal plaza y no voy a narrar, digo, a menos que me interese algo, un amigo me invite y vayamos a comer y nos sentemos en el tendido, o un ganadero me diga, acompáñame, o un X, ya digo, estoy en mi casa con mi familia, a gusto, tranquilo, y ya si no hay una transmisión de por medio, o voy a tomar a veces fotos, que también me encanta, porque así empecé, ya es difícil que me veas en una plaza de toros y luego a la gente esto le sorprende, pero lo hago por optimizar mis tiempos y porque ahora busco en los toros, Chema, hacer cosas que me encanten, que me apasionen, que me gusten, que me ilusionen y ya no hacer algo tan repetitivo. Yo ahorita si me dices, oye, una corrida que va a acabar a las 12 de la noche, a estar congelándome de frío en Juriquilla o en San Luis Potosí, en Zacatecas, pues ya digo, no, ya hay que impulsar a las nuevas generaciones, hay que abrir espacios. A mí me ha gustado mucho formar gente, creo que nuestra obligación es formar y ayudar a los que les gusta, a los que tienen inquietud, ambición, afición, para que surjan nuevos cronistas, porque si no esto se va a acabar. Fíjate que yo siempre he tenido como ese sueño de al menos estar en una transmisión en la Plaza de Toros o en un juego de béisbol. Pues, porque en la práctica... Te invitamos. Muchas gracias. Digo, a la Plaza del Béisbol, ¿no? Porque sabes que, insisto, como aficionado a la radio, como radio escucha, creo que la televisión nos ha quitado esa capacidad de asombro, ¿no? Totalmente. Es decir, si estás escuchando al cronista que te hace vivir como si estuvieras en la plaza, creo que es el trabajo más difícil. A ver, tú me lo podrás decir. Una cosa es saber la técnica, estar diciendo qué tipo de pase están haciendo, qué suerte están haciendo, o si el toro es de diferente casta, o de qué color va vestido el torero. Una cosa es narrar lo que estás viendo y otra cosa es hacer vivir a la gente lo que estás viendo. Si te gustan los boleros, me vas a entender. La narración en radio tiene una dramaturgia. Claro. Si estás feliz, estás feliz. Si hay que guardar silencio, porque va a entrar a matar. Tiene una parte actoral. ¿Histriónica? Más actoral y más de matiz de la voz. Un cronista plano, con un toro malo, sin olé de fondo, sin música de fondo, te puedes dormir una siesta hermosa de media hora. Entonces la clave es dar este sentido de dramaturgia al evento, como un bolero. Un bolero de amor o de tristeza o de nostalgia, pues imagínate que el que lo canta no lo vive,
no lo siente. ¿Cómo diantres lo va a transmitir? Es exactamente lo mismo. Y un día le dije a un colega, digo, me gusta echar mis chascarrillos y mis bromas porque no soy tan serio como mucha gente cree. Digo, Joselito Rivas, en Guadalajara. Sí, maestro, sí. Fumaba y ya se acerca y le digo, cabrón, hazle como con tu mujer. ¿Cómo? Finge que te emocionas. Perdón. Pero ya para captar Y ya dijo, sí, a veces, oye, una faena a mí no me está gustando, pero a la gente sí. Y a nosotros, yo le digo a mis compañeros, no nos pagan por decir si nos gustó, ni opinar si nos gustó. Nos pagan por decir qué pasó. ¿Qué está pasando? Claro. Y hay muchos periodistas que escriben, después de una tarde eufórica, triunfal, de un rabo de X torero, al día siguiente tú sales emocionado a la plaza y lo lees y dices, todo mal, esto nada, esto fue un cuento, esto... ¿A qué plaza fui? ¿Qué me dice este tío? Si yo ayer me emocioné, grité, canté la pelea de gallos, saqué mi pañuelo, pedí el rabo, la pasé bomba. Oye, hay faenas que a mí no me gustan. Pero bueno, si la gente le gustan, yo tengo que contar por qué le gustan. ¿Qué hizo el toro y qué hizo el torero? Y es este triángulo maravilloso que es el que hay que relatar. Por supuesto, relatas lo que está sucediendo, porque si la gente te está escuchando por la radio, tiene que usar su imaginación, digamos, para ponerse donde tú estuvieras, como si estuvieran los tendidos. Es correcto. Y otra cosa importante, Chema, la radio la denostan los taurinos, que quieren ver el video en Facebook, los que no pagan y no van a la plaza y solo critican. A ver, yo el video para el taurino no. Yo hablo en FM para el taquero, para el taxista, para el que está en el gimnasio, para el taurino que está en la playa, ahora con su teléfono escuchando una transmisión, es al que menos hablo. Yo hablo para la gente que no sabe. ¿Por qué? Imagínate una transmisión de radio, como aquí hacemos, en la BI o en la Invasora, que se conecta con Radio Querétaro, con Radio Autlán, en Radio Costa en Autlán, con Estéreo Plata en Zacatecas. ¿A cuánta gente que no es ni siquiera aficionada le llega ese evento que de pronto lo escucha y dice, caray, oye, pues estos cuates, qué interesante, está agradable, está simpático? Yo te apuesto que llegamos a muchas más personas que alguien que va a hacer una transmisión así pequeñita, elemental, sin profesionalismo, de Facebook, de un teléfono informal, a narrar y a decir tonterías, la verdad. Entonces yo busco esa gente, la gente que no es aficionada, una ama de casa, que no precisamente tiene que saber por qué es una chicuelina, y por qué tratamos de ser didácticos, que para eso la tele es una maravilla. Ojalá los cronistas en la tele fuéramos más didácticos. Pues está la imagen y el apoyo a la imagen, pero la radio es magia, la radio es vida y la radio es maravillosa. Claro, el profesionalismo de saber lo que está pasando, pero si tu audiencia es completamente abierta, aunque alguien que quizás nunca ha tenido contacto con una corrida de toros, pues no puedes utilizar tantos tecnicismos para que sea entendible para todos. Totalmente. Si imagínate, me decía un amigo, es que cuando dicen sale un toro berrendo, alunarado, caribello y botinero, y digo, pienso en un toro marciano, güey. Digo, pues sí, de pronto hay que explicar, quiero decir esto, quiero decir lo otro, y el taurino tiene que entender cuando lo escucha a veces inclusive en la plaza, que eso también es bonito, gente que aquí hay costumbre de llevar la radio a la plaza para... Yo lo he hecho, sí. Yo creo que si te lo narran bien, comprendes muchas cosas mejor. Tal vez, yo sí llevaría la radio a otro deporte del que quiero aprender, si hay unos cronistas que me gusten, que me agraden, que me simpaticen, con los que tenga empatía, ¿no? Pero eso es padre cuando la gente te escucha en la plaza y cuando no está, sobre todo. Ese es mi reto, cuando no está. A ver, uno cuando está en los tendidos, por supuesto, ustedes como periodistas taurinos, pues están en callejón. Muchas veces, a veces estás en la plaza y pasa algo en el callejón, la gente, algún torero lo han cornado, etcétera, y la gente pues está a la expectativa de qué está pasando en los tendidos. Y si están escuchando la radio ahí mismo en la plaza, te estás enterando de primera mano de qué se está viviendo en la enfermería, ¿no? Si me permites, porque esto sé que lo vas a producir y lo vas a pasar no sé cuándo, te voy a mandar 1 minuto 40 de la cornada de José Tomás. Estaba con Adrián Sánchez y el matador César Pastor, de cómo narramos ese momento. A mí me halagó mucho que de la producción del programa de 1 a 3 de Jacobo Zabludowski me pidieran ese pedazo y él lo pasara.
Con don Él lo Jacobo pasó en Zabludowski. su programa coincidente. Esto es lo que pasó y así lo contaron los cronistas que estaban ayer en Aguascalientes. ¿Cómo describimos, cuando la gente lo escuche, esto si lo pones, cómo describimos cómo se está comportando el toro, qué está sucediendo, el run run de la plaza, las cosas que hace complicadas el toro, hasta que viene la cornada, y sobre todo no desbordarte, no perder el equilibrio en la voz, mantener un grado de emoción sin llegar, por ejemplo, a veces a la tristeza, o al bloqueo, o al llanto, o a la emoción del llanto, etcétera. Es difícil, y es difícil contarlo con esa intensidad. Te lo voy a mandar porque es muy elocuente, si quieres ponerlo. No, por supuesto, creo que sí lo voy a incluir aquí en el podcast. Digo, para que se entienda todo esto que estamos hablando de una manera mucho más eficaz. Que se sepa, evidentemente, pues cuál es la vida. Recuerdo, me parece que fue hace 2 ferias de San Marcos que estaba alternando José Mari Manzanares y me parece que este chavo que aún es novillero, este chaval Marco Pérez. Y me acuerdo que estaba enfermo del estómago y no salía, etcétera. Y evidentemente, yo recuerdo estaba en una platea de un amigo. ¿Por qué no sale? ¿Qué está pasando? Y por la radio... Hizo el paseillo y se volvió, ¿te acuerdas? Sí, a la enfermería. Porque por la radio me enteré que estaba enfermo del estómago. Y que por lo mismo, o sea, estaba deshidratado y tal, ¿no? Es correcto, sí, por la radio. Luego te enteras de los nombres de los banderilleros, de los picadores, de detalles de los toros, historias de tal nombre de tal toro. Siempre es bonito tener cultura taurina suficiente para tirar de ella en el momento clave y recordar algo. Para no tener espacios en blanco. Y en los toros malos. Esa es la carpintería, pues, de García Márquez, literaria, la carpintería radiofónica de... Házmelo ameno. ¿Cómo llenas espacios? El maestro Pepe Alameda decía, no porque una corrida sea aburrida, tenemos que hacer aburrida la transmisión. Fíjate. Qué bonita forma de pensar, claro. Claro, o sea, cierto. Y pues bueno, pues tenemos esos referentes de la crónica taurina. Alameda, el maestro, es incomparable, él era un poeta. Entonces, él no se puede comparar con quienes somos cronistas. Él era un poeta y un gran intelectual, y nosotros somos cronistas taurinos, así que no vale comparación alguna. Maestro, ¿te parece si escuchamos esta grabación que hiciste precisamente de la cornada de José Tomás aquel 24 de abril? ¿Cuál fue el año? 2010. 2010. Encantado. 24 de abril 2010. Escuchamos entonces el audio. Y a ver si el toro cambia, porque ya comenta César Pastor, que conoce de esto un carro, como se dice, que el toro se frena, el toro espera, se acostó mucho por el pitón izquierdo en el momento de torear José Tomás con el capote, así es que no hay brindis. Dosifican, como ya apuntábamos anoche en el programa de televisión, los invitamos a ver el resumen, habrá 3 minutos. Hoy no nos hicieron firmar papelito, ¿sí? ¿Tú sí? Bueno, sí nos dijeron que había que firmarlo, no lo firmamos, pero sí nos dijeron. Bueno, hay que editar 3 minutos nada más de la actuación de José Tomás, que hay 3 minutos de lujo de categoría, ¿no? Exactamente. Sobre todo el primer toro, aunque no adelantemos vísperas, cuando ya está el de Galapagar toreando por el pitón derecho. Comienzan a darle al toro desde el terreno del tercio hacia los medios, y ahí muy firme, como siempre, con la muleta por delante, toreando de esa manera para someter las embestidas reservonas y complicadas de un toro que no se presta realmente al lucimiento. Así es, lo que está dando muestra este toro es que el toro está arrollando, ya una embestida descompuesta, y bueno, pues no vemos por dónde vamos a hacer la faena. Sin embargo, con esta quietud, con esta pureza de este toro, pueden cambiar las cosas. En cualquier momento surge el instante mágico del temple, del acoplamiento, de la largueza y del muletazo rematado por debajo de la pala del pitón. Es lo que se impone ahora con este ejemplar de Pepe Garfias. Bonito el toro de Chura, serio por delante, bajo, corto de manos. José Tomás se repone, vuelve a armar la muleta en la mano derecha y ahí va para presentarle los vuelos por delante a este quinto de la tarde, que ahí se arranca y la toma en ese muletazo bien, sobre todo para los terrenos de adentro. A ver si José Tomás le aprovecha ahí el muletazo. Sin embargo, alivia por arriba para después cambiarse señeramente la muleta a la izquierda y ser empitonado de fea manera. Lo ha prendido el toro de una manera espectacular. Pide calma el torero de Galapagar, que va sangrando. Y va sangrando de verdad, de manera profusa. Vaya tabaco le han pegado a José Tomás. Un tabaco de esos de órdago. Caray, pues qué momento. El toro le ha enganchado. Va herido de manera fuerte. Probablemente grave, no adelantemos vísperas, pero va herido José Tomás a la enfermería. Vaya momento de dramatismo el que se ha vivido
en la Plaza Monumental de Aguascalientes, cuando el toro, ya lo decíamos, tenía ese peligro, esas complicaciones, y se lo ha echado a los lomos y lo ha calado, el reguero de sangre por el callejón. Maestro, entonces ahí está la magia, evidentemente, las personas que no estaban en la plaza, las personas que te estaban escuchando a través de la radio, se enteraron. Me comentabas antes de comenzar a grabar el hecho de que ese día para ti fue maratónico, a partir de la jornada hasta que terminaste a las 5 de la mañana porque ya estabas en contacto con España. Es decir, el hecho de una jornada para ti como periodista taurino hizo que tu transmisión no solo se alargara fuera del horario comprometido para la transmisión de toros, sino como periodista también corresponsal de España por haber toreado, porque se coronaron a la principal figura del momento. No, y una jornada que pudo ser de consecuencias fatales, como todo el mundo sabemos, Chema. Sí, fue interesante, se me ocurrió decirle a Lalo González, que entonces era el director de Radio y Televisión de Aguascalientes, un querido, entrañable amigo que a mí en lo personal me apoyó mucho y sigo viéndolo. Le dije, oye Lalo, no hay que cortar al terminar la corrida, hay que seguir transmitiendo. Y el programa de televisión de resumen de la noche, hagámoslo de radio, metamos las cámaras del estudio de televisión a la cabina de radio y sigamos informando. Entonces nunca cortamos la transmisión desde que empezó la corrida a las 6 hasta como a las 12 de la noche. Nos trasladamos y vía celular fuimos contando lo que iba pasando y al llegar a la radio empezó el programa, antes inclusive a la hora que llegamos. No estaba previsto que hubiera este programa o esta cobertura extendida sin interrupción. Yo creo que es un récord en ese sentido, taurinamente hablando, radiofónicamente hablando y taurinamente, de no haber cortado la transmisión de las 6 de la tarde a las 12 de la noche aproximadamente. Y Adrián Sánchez se fue al Hospital Hidalgo, estaba con Paco Vargas, yo en la cabina, e íbamos sacando las llamadas del público, se estaba pidiendo que la gente donara sangre, estábamos entrevistando a la gente que se acercaba, cuadrillas, subalternos, amigos al hospital, ahí estaba haciendo esa labor reporteril Adrián. Entonces fue una cobertura bella. Y al día siguiente nos dio una entrevista muy elocuente el doctor Alfredo Ruiz Romero, que fue uno de los que intervino mayoritariamente como cardiovascular a José Tomás, que también no tiene desperdicio periodístico porque no había ni transcurrido 24 horas de este percance, y él nos habla en esa entrevista, que un día te la comparto, ahí está en altoromexico.com, nos comparte durante 45 minutos su vivencia, ¿no? Y qué es lo que hicieron y cómo es que lo sacaron adelante, porque sí fue algo terrible. Recuerdo que escuchando, evidentemente, y que ya lo pusimos ahora en el podcast, el mismo toro, tú como taurino, también como periodista, ¿viste que el toro desde un principio hacía algunos extraños? Sí, era evidente, y José Tomás tiene un concepto muy puro, muy auténtico, no duda, lo lleva todo al límite, por eso emociona como emociona, y por eso es un revolucionario. A lo largo de la historia del toreo, Chema, no ha habido 5 o 6 revolucionarios en el siglo XX, y José Tomás es uno de ellos. ¿En qué sentido? En que acortó las distancias, trató de torear con la mayor perfección posible en cuanto a cercanías, volúmenes del ganado, con un pulso y un antebrazo y una técnica privilegiada. Y te puedo decir que desde José Tomás para acá, las grandes figuras consagradas, ya inclusive en su época, caso el Juli, lo tenían en el coco, es decir, su coco era José Tomás. Todo lo que José Tomás hacía y cómo lo hacía técnicamente. Y luego ya la expresión, pues cada quien tiene la suya, pero sí es un torero revolucionario en muchos sentidos para la tauromaquia. Es decir, que evidentemente sí hay un antes y un después de la tauromaquia, al menos lo que estamos viviendo ahora o lo que hemos vivido los últimos 20 años a partir de lo que logró José Tomás en los ruedos. Técnicamente, sí, en muchos aspectos. Es decir, más allá de la pureza del toreo, es decir, estéticamente hablando o técnicamente, ¿cuál es la diferencia acá? La base de la técnica, José Tomás, y cómo la concibió y cómo la concibe y la desarrolló, le permitió torear con mayor pureza, pero sustentado en una técnica súper refinada, impresionante de todo. Sería largo enumerarlo, pero ya decía yo, ¿no? Las alturas de los engaños, la colocación entre pase y pase, la manera de asentar las zapatillas y girar en los talones, y sobre todo en muchas ocasiones, o la inmensa mayoría, tirando la moneda al aire, es decir, sin utilizar ningún tipo de ventaja técnica,
que las hay y son imperceptibles a veces estas ventajas técnicas para el público, pues para quitarse de pronto un derrote, una cornada, no. Él apostaba y se ponía donde había que ponerse y donde no se han puesto muchos, y eso a él le permitía este valor inmenso, tapado por la expresión y tapado por su técnica, que no se notara, pero ahí estaba, eso es evidente. ¿Crees que es posible que lo veamos una vez más? O ya, porque formalmente no se cortó la coleta. No, él jamás se ha retirado formalmente, dejó de torear en 2003. Yo lo vi en 2015 en su regreso. Sí, estuvo con Sotoluco, recuerdo. De 2002, septiembre, por ahí a 2007 retirado. Tuve la oportunidad de ir a Barcelona a narrar esa corrida de reaparición, junio del 2007. Y luego vino a México, evidentemente a torear, a Aguascalientes. Y últimamente pues ha toreado de manera muy esporádica. La última fue en Alicante en 2022. Fuimos un mes antes a transmitir la corrida de Jaén. Y hemos tratado de ir, como no se televisa, pues, y le gusta que se haga la radio, nosotros siempre que proponemos un proyecto radiofónico, una empresa en una corrida José Tomás, nos dan todas las facilidades para poder hacerlo, y a mí me ha encantado haber transmitido estas corridas de la reaparición de Valencia tras la Cornada de Aguas en 2011, y algunas otras más que hemos hecho a lo largo de los años de las que ha toreado. Entonces, sí es un tema mediático realmente rentable. Sobre todo que los principales medios nacionales y locales en México, dependiendo de las regiones, pues generalmente los dueños de medios son taurinos. O por lo menos están a favor de la defensa de la fiesta, supongo. Porque pues llama la atención, es de interés popular. Claro, es noticia. Y José Tomás, si hoy mismo se anunciara que va a torear una corrida en julio, en 24 horas se agotan los boletos y la reventa se va por las nubes. Y el interés es máximo. Según algo escuché que en esa reaparición del 2015 aquí en Aguascalientes se rompió el récord de cuántos aviones privados había en el aeropuerto de aquí de Aguascalientes. Puede ser. Por toda la gente que vino específicamente a verlo, que nunca había habido tantos aviones juntos aquí en el aeropuerto. Y se han querido acreditar en corridas recientes de él en España hasta 400 medios por corrida, imagínate. Eso es impresionante. 400 medios y evidentemente no todos caían en el callejón, Juan. Claro, evidentemente. Juan, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para venir aquí a Pulso Político Podcast. Un verdadero privilegio pues para platicar contigo, pero sobre todo aprender de ti. Uno como aprendiz de periodista y tú con tantos años de experiencia, pues más allá de la generosidad de tu tiempo y del cariño que en este poco tiempo me has mostrado sin esperar nada a cambio, en verdad te lo agradezco y es un gusto aprender de ti. No, al contrario, todos estamos para aprender. Creo que cuando piensas así es cuando más disfrutas las cosas, así que yo encantado de aprender también de ti, de aprender de tu entusiasmo y sobre todo viniendo de otra área como es tu profesión de abogado, interesarte por los medios, pues qué bueno que estés aquí. También los medios necesitan personas como tú. Muchas gracias. Juan Antonio de Labra, bienvenido a Pulso Político Podcast. Un gusto, Chema. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Pulso Político Podcast con Chema León Lara. Yo soy Chema León Lara. Sean felices.